Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, atraviesa uno de los momentos más complejos de su administración. Esto tras un operativo de seguridad que derivó en una controversia política de alcance internacional. El caso se originó luego de un operativo en la Sierra Tarahumara donde murieron 4 personas, entre ellas 2 agentes estadounidenses vinculados a la CIA. La polémica no se centra solo en la muerte de los policías, sino en la presencia de estos agentes en territorio mexicano sin autorización del gobierno federal, lo que ha abierto cuestionamientos sobre una posible violación a la soberanía nacional. A partir de estos hechos se desató una crisis institucional. El entonces fiscal estatal, César Jáuregui, renunció tras reconocer fallas en la gestión del caso, mientras que el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, exigió una investigación más a fondo. Por su parte, la mandataria estatal fue convocada a comparecer ante el Senado de la República para explicar lo ocurrido, pero decidió no asistir, por lo cual se intensificaron las críticas desde distintas bancadas legislativas que han señalado omisiones graves y que también han cuestionado la coordinación entre autoridades estatales y federales. En respuesta, el gobierno de Chihuahua anunció la creación de una unidad especial para investigar los hechos, mientras Campos ha optado por reducir sus declaraciones públicas. Sin embargo, la presión política continúa creciendo. Este episodio no solo ha impactado a la administración estatal, sino que también ha tensado la relación entre los distintos niveles de gobierno, en un contexto donde la seguridad y la soberanía nacional se han convertido en temas centrales del debate público. El pasado 26 de abril se cumplieron 40 años del accidente nuclear de Chernobyl. Sin duda, uno de los mayores desastres naturales relacionados con el uso de la energía nuclear y un acontecimiento emblemático del siglo XX. El accidente ocurrió en la ciudad homónima al norte de Ucrania, en la entonces central Vladimir Ilich Lenin, a raíz de una prueba de seguridad en un reactor nuclear que eventualmente provocó la explosión del mismo. Se dice que la cantidad de materiales radioactivos liberados en el accidente fue 500 veces la de la bomba atómica que el gobierno de Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima. Y durante los días siguientes a la explosión, la nube de radioactividad se extendió prácticamente por toda Europa e incluso en la zona de América del Norte. El accidente provocó la muerte de 31 personas, pero esa es la única cifra sobre la cual se puede tener certeza. Las consecuencias de la explosión se extendieron no solo a la salud de los habitantes de la zona, sino incluso a la tierra, los bosques, los cuerpos de agua, la flora, la fauna y prácticamente todo ser vivo alcanzado por los efectos de la radiación. Además, por la naturaleza de esta forma de energía, algunos de esos efectos se mantuvieron por muchos años, algunos incluso hasta la fecha. Cabe mencionar, sin embargo, que a 40 años del desastre nuclear, en algunas zonas la vida llamada salvaje ha resurgido, en particular aquellas en donde todo este tiempo no ha habido ningún tipo de presencia humana. Un detalle no del todo menor relacionado con este acontecimiento es que también dio lugar a una obra de Svetlana Alexievich, la Premio Nobel de Literatura de 2015, periodista y escritora, que publicó en 1997 Voces de Chernobyl, libro en el cual recogió los testimonios de más de 500 personas afectadas por el accidente. Russia needs a new president. He's young, athletic, he's a spy. El Mago de Kremlin, la nueva película en la que Jude Law interpreta a Vladimir Putin, está dando de qué hablar por cómo retrata el poder desde dentro, sin enfocarse en lo evidente, sino en todo lo que pasa detrás. Dirigida por Olivier Assayas y basado en la novela de Giuliano D'Empoli, la historia sigue a Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano, un personaje inspirado en figuras reales de Kremlin. A través de él, la película reconstruye el ascenso político en Rusia desde una perspectiva más cercana, casi como si alguien estuviera contando lo que vivió años después. Todo se desarrolla a partir de una especie de confesión, donde las decisiones y estrategias se entienden como distancia. En medio de ese relato, el personaje de Putin aparece como una figura más controlada y calculada, sin necesidad de exagerar su presencia. La interpretación de Lau es el centro de la conversación. Para lograrlo, trabajó con prótesis y un enfoque físico muy específico. Pero más allá de lo visual, lo que destaca es el tono que le da al personaje. A algunos les parece que es una de las partes más sólidas de la película.
mientras que otros creen que se queda en una buena imitación. Además, llega en un momento en el que representar a una figura política activa genera conversación por sí sola. La película no se filmó en Rusia, sino en Riga, Letonia, lo que también dice mucho del contexto en el que se hizo. Y más allá de si te convence o no, es una de esas películas que vale la pena ver para formarse una opinión propia, sobre todo por lo que propone y por el momento en el que llega. Actualmente se encuentra en cines mexicanos. En 2023, la activista británica Meg Avon realizó una acción simbólica que llamó la atención a nivel internacional. Se casó con el río Avon en el sureste de Inglaterra. Muy lejos de tratarse de un acto excéntrico y sin contexto, la ceremonia tuvo un objetivo muy particular: visibilizar el deterioro ambiental del río y generar conciencia sobre la urgencia de proteger sus ecosistemas. Desde entonces, la señora Avon ha mantenido su compromiso con esta causa y, de acuerdo con su propio testimonio, continúa visitando el río de forma regular, incluso nadando en sus aguas, como una forma de mantener ese vínculo simbólico y reforzar su activismo. La joven investigadora ha denunciado la contaminación y el impacto de actividades humanas en el río, sumándose a un movimiento mucho más amplio que busca reconocer derechos legales a la naturaleza, una tendencia que ha cobrado fuerza en distintas partes del mundo. Esta historia, por supuesto, que no ha estado libre del debate público, pues mientras algunos la consideran una forma creativa de propuesta, otros cuestionan estos métodos. Sin embargo, lo cierto es que su acción logró lo que buscaba desde un comienzo, y era atraer la atención global hacia un problema ambiental muy urgente. Un poco más allá del simbolismo, el caso de Meg Avon refleja una nueva generación de activistas que exploran formas no convencionales de defender el medio ambiente. Sin embargo, en este contexto donde la crisis ecológica exige respuestas cada vez más visibles y contundentes, este caso se presenta como una alternativa viable. En el arte moderno, Yves Klein se hizo de un espacio bastante singular al crear una obra a medio camino entre la abstracción y una inesperada popularidad. Klein, cuyo nacimiento se conmemoró el pasado 28 de abril, abrevó del budismo zen, el judo, cierta cercanía a sociedades secretas como los Rosacruces, además de una familia de artistas de donde surgió una obra vanguardista, acorde a la época que le tocó vivir. Probablemente su gesto artístico más emblemático sea que patentó un color, el International Klein Blue, mejor conocido como azul Klein, un tono azul profundo que se volvió su sello estético y que de alguna manera hizo eco de aquel azul ultramarino, el color más caro en la Europa del Renacimiento, que Vermeer y Rafael usaron con profusión. En el caso de Klein, su secreto no fue el pigmento en sí, sino el aglutinante. En lugar de mezclarlo con aceite o acrílico, lo suspendió en una resina sintética que preserva la vibración y profundidad del color puro. Solo los colores habitan el espacio, mientras que la línea no hace más que viajar a través y surcarlo. La línea atraviesa el infinito, mientras que el color permanece. Por el color experimento una identificación total con el espacio. Estoy realmente libre, escribió Klein. El artista murió de un ataque al corazón en junio de 1962, con apenas 34 años de edad, meses después de ver cómo un documental presentado en Cannes ridiculizaba su trabajo. Dejó esposa, un hijo todavía no nacido y una obra que el mundo tardó décadas en comprender del todo. Hoy sus piezas se exhiben en el MoMA de Nueva York, en el Guggenheim, en el Centro Pompidou y en la Tate Modern. Y el azul Klein sigue siendo uno de los colores más reconocibles en la historia del arte. Hello, this is ChatGPT. ChatGPT está en el centro de una investigación que abre una pregunta difícil de ignorar. ¿Puede una inteligencia artificial tener responsabilidad en un crimen? Eso es justo lo que se está discutiendo ahora en Florida, donde las autoridades pusieron bajo la lupa a OpenAI, tras revisar conversaciones entre el sistema y el autor de un tiroteo ocurrido en el 2025 en Florida State University. El caso gira en torno a Phoenix Igner, un estudiante de 20 años que, según la fiscalía, interactuó con ChatGPT antes del ataque. A partir de ahí, la investigación busca entender hasta qué punto esas conversaciones pudieron influir en lo que pasó. No se trata solo de reconstruir los hechos, sino de ver si una herramienta como esta puede ser considerada algo más que eso. El fiscal estatal James Otter lo planteó de una forma directa. Si ChatGPT fuera una persona, podría enfrentar cargos por homicidio.
La base legal existe, al menos en teoría, porque en Florida alguien puede ser considerado cómplice si ayuda o facilita la comisión de un delito. Parte de esta discusión está en el contenido de esas conversaciones. Aunque no todo se ha hecho público, las autoridades señalan que el sistema habría respondido a preguntas sobre armas, municiones y dinámicas dentro del campus. No como instrucciones explícitas, pero sí como información que, en cierto contexto, puede adquirir otro significado. Desde el lado del OpenAI, la postura es clara. Rechazan cualquier responsabilidad directa. La empresa sostiene que las respuestas de ChatGPT se basan en información pública y que en ningún momento hubo una intención de promover daño. También aseguran haber colaborado con la investigación desde el inicio. Más allá de este caso, lo que está en juego es más grande. La discusión sobre cómo regular la inteligencia artificial sigue abierta, especialmente en países como Estados Unidos, donde no hay una ley federal clara y cada estado está avanzando por su cuenta. Esto ha generado un escenario fragmentado que intenta adaptarse a una tecnología que cambia muy rápido. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue ahí. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una herramienta cuando alguien decide usarla con fines violentos? Pues no hay una respuesta simple, y probablemente este caso no la resuelva por completo. Pero sí marca un punto de inflexión en cómo se entiende la relación entre personas, tecnología y consecuencias. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Cantante, poeta y artista estadounidense, Patti Smith fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026, uno de los galardones culturales más importantes del habla hispana. El jurado destacó su trayectoria de más de 5 décadas y su capacidad para combinar música, literatura y activismo en una obra que ha influido en generaciones enteras, y es que Smith, conocida como la madrina del punk, ha sido una figura clave en la evolución del rock desde la década de los 70. El reconocimiento subraya su estilo artístico caracterizado por una visión poética y un fuerte, pero muy fuerte compromiso social. A lo largo de su carrera ha abordado temas como la injusticia, la libertad y los derechos civiles, consolidándose como una voz crítica dentro de la cultura contemporánea. Su álbum debut, Horses, es considerado una obra fundamental en la historia del rock, mientras que canciones como Because the Night se han convertido en referentes de la música popular. Además de su trabajo musical, Smith ha desarrollado una amplia producción literaria y visual. El Premio Princesa de Asturias reconoce su legado artístico, pero también su vigencia, pues a sus 79 años, Patti Smith sigue activa y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y audiencias en todo el mundo. La ceremonia de entrega se llevará a cabo en octubre en España como parte de una tradición que celebra la excelencia en distintas áreas del conocimiento y de la cultura universal. ¿Y si ver fantasmas fuera, en efecto, un asunto de percepción? Un estudio reciente dirigido por el profesor Rodney Schmaltz, psicólogo en la Universidad McEwan de Canadá, sugiere que la sensación de lo paranormal podría estar relacionada con sonidos infrasónicos, los cuales, aunque normalmente no se escuchan, por alguna razón ciertas personas podrían percibir sin darse cuenta totalmente de ello. De acuerdo con el estudio, dichos sonidos podrían tener su origen en tuberías viejas o abandonadas, calderas o sistemas antiguos de calefacción y ventilación, propios de casas y edificios deshabitados desde hace tiempo. Y es posible que la hormona cortisol, ampliamente estudiada por su relación con el estrés, podría ser un factor determinante en la percepción de ellos. Eso explicaría también que quienes perciben los sonidos infrasónicos lo hagan con sensaciones de irritabilidad, angustia o temor, como si estuvieran teniendo malos presentimientos o malas vibras. Y si bien hace falta profundizar en el estudio de este fenómeno, el estudio de Schmaltz arroja luz sobre ese supuesto ver fantasmas o percibir fenómenos paranormales que tanto puede inquietar a algunos. Entrar al universo de Remedios Varo no es solo mirar cuadros, es asomarse a una mente que construía mundos desde dentro, donde la ciencia, lo místico y la intuición no se contradicen, sino que conviven con naturalidad inquietante.
Y justo esa sensación es la que sigue latiendo en Habitantes de lo Insólito, la exposición que puedes ver en el Museo del Arte Moderno hasta julio de este 2026. Porque aquí no solo se enfrenta a la obra terminada, sino algo mucho más íntimo, el proceso. Hay óleos, bocetos, estudios, notas, fragmentos de pensamiento que te dejan ver cómo una idea se transforma en imagen. Y de pronto, esas figuras que parecían extrañas empiezan a tener sentido, como si pertenecieran a un sistema propio, habitado por alquimistas, viajeras, científicas que habitaban otro tiempo. Personajes que no están ahí por azar, sino como parte de una lógica muy precisa, aunque no sea evidente al primer vistazo. Y es ahí cuando pasa algo interesante. Dejas de intentar entenderlo todo de inmediato y empiezas a habitarlo. Sobre todo cuando te encuentras con sus cuadernos, con los libros que formaron parte de su biblioteca personal, con esas pistas que revelan qué leía, qué pensaba y qué le obsesionaba. No es que expliquen sus pinturas, es que las expanden. Te permiten ver que detrás de cada escena imposible hay una estructura, una idea y prácticamente un experimento. También hay algo importante en el lugar que alberga todo esto. El Museo de Arte Moderno no es un escenario casual. Es un espacio que ha resguardado sus obras durante décadas, construyendo uno de los acervos más importantes de Varo. Y esta exposición, más que una novedad, se siente como una puerta que sigue abierta, como una conversación que no ha cerrado. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.